acerca de la herencia sin dominancia, en donde ya no habían alelos dominantes, sino, o sea, no habían alelos recesivos, sino que eran todos dominantes. Entonces, la herencia sin dominancia, son todos dominantes. Entonces, bueno, si son todos dominantes, entonces ¿quién se expresa? Entonces era la pregunta que se tenía. ¿Quién se expresa si no, si ¿cuántos se llama esto? Son todos dominantes. Bueno, la cosa es que la manera en la cual esto se hace, ¿sí? Es a través de, ¿cuánto se llama? De dos tipos de herencia sin dominancia, que son la codominancia y la dominancia intermedia, que fueron lo que vimos la última clase. Recuerden que la codominancia y la codominancia, o sea, la codominancia y la dominancia intermedia son formas, ¿verdad?, genéticas de cruza en donde el heterocigoto, el organismo intermedio, ¿verdad?, el heterocigoto, es aquel que presenta las características entre uno y otro de los organismos, como lo ven acá. Por ejemplo, acá yo tengo uno que es rojo o rojizo, que es homocigoto, ¿verdad? Para ello, otro que es blanco, y el heterocigoto, en el caso de la codominancia, es la mezcla, perdón, es la expresión, disculpe, de los dos al mismo tiempo. En este caso es eh, rojo con blanco. A eso se refiere con la codominancia, que el heterocigoto es la mezcla de la, perdón, y dale con la mezcla, es la expresión al unísono de los dos fenotipos, ¿ya? Al unísono, o sea, al mismo tiempo. Como el rojizo es dominante y el blanco es dominante, entonces, ¿quién se expresa? Bueno, se expresan los dos al mismo tiempo, y eso se llama codominancia. Y esto es un ejemplo, ¿cierto? De la codominancia. Esto se hace exactamente igual, fíjense en este ejercicio, dice, en el ganado Shorton, sale la herencia codominante cuando se cruza un ejemplar homocigoto rojizo con un ejemplar homocigoto blanco. El híbrido es de color roano, el híbrido se refiere al heterocigoto. Si se cruza un toro roano con una vaca blanca, ¿cuál es la descendencia? Bueno, se hace igual, ¿cierto? Si se cruza un toro que es roano, roano sabemos que es roano es ¿cierto? El heterocigoto. Entonces, si se cruza uno que es así, ¿cierto? Roano, con una vaca blanca, ¿cierto? Sería así, ¿cierto? Hacemos el cuadrito de Punnett, igual que siempre. Hacemos R, V, V y V, ¿cierto? Y nos va a dar RB, RB, BB y BB, ¿cierto? BB y BB. Bueno, entonces, ¿qué nos da fenotípicamente? Ellos dos son roanos y ellos dos son blancos. O sea, 50% nos da roano y 50% nos da blanco. En este caso, la alternativa correcta sería esta, ¿cierto? 50% roanos y 50% blancos. ¿Sí? Esa sería la, la respuesta correcta, ¿cierto? Porque esto se hace así, no tiene ninguna otra peculiaridad ni complejidad. Esto es súper sencillo de hacer estos ejercicios. Recuerden que aquí no hay recesivos, son todos dominantes. Eso es lo que hay que acordarse de eso, ¿ya? En el caso de la herencia intermedia, muy parecido, pero aquí sí el heterocigoto es la mezcla, ¿ya? Aquí no se expresan los dos al mismo tiempo, sino que se expresa la mezcla. La dominancia intermedia, ¿cierto? Como ven acá, ¿cierto? Por ejemplo, una flor que es roja, una flor que es blanca. Bueno, el heterocigoto será rosado, que es la mezcla de rojo con blanco. ¿Me fijan? ¿Cómo se hace? Bueno, se hace igual, fíjense. En el caso de este ejercicio, de las gallinas andaluzas, las combinaciones heterocigotas determinan el plumaje azul, mientras que el plumaje blanco y negro se presentan en estado homocigoto. Si se cruzan heterocigotos, ¿cuál será la proporción fenotípica de la descendencia? Entonces, dice que azul, perdón, las combinaciones heterocigotas determinan el plumaje azul, mientras que el plumaje blanco y negro están en estado homocigoto. Por ejemplo, y si a mí me dicen que tengo que cruzar
heterocigoto, entonces tengo que cruzar gallos que son así, po. NB, ¿cierto? Son gallos que tienen los dos alelos, ¿verdad? Porque son homocigotos. Entonces esto es exactamente lo mismo. Y yo hago acá, ¿cierto? NB, NB, ¿cierto? Me va a quedar NN, NB, NB y BB, ¿cierto? Entonces yo sé que él es negro, ellos dos son azules, ¿cierto? Sí, y él es blanco. Entonces, ¿cuál es la proporción fenotípica? 25% son negros, 50% son azules y 25% son blancos. O sea, la alternativa correcta sería la alternativa B, ¿cierto? Sería la alternativa correcta. Esa es la manera sencilla que estos ejercicios tienen, no tienen, si se fijan, no tienen ninguna otra complejidad. ¿Se entienden, no? ¿Se entienden más o menos la idea? Recuerden que aquí no hay o sea, no hay no hay recesivos, ¿cierto? Son todos dominantes. Y nada, esa es la manera en la cual se hace. ¿Se entiende, no? Toda la operación que hay detrás de estos ejercicios. Bastante sencilla. Bueno, entonces, vamos ahora a lo otro que es ya un poquito más complejo, que son los alelos múltiples. Los alelos múltiples, en general, aquí ya nos vamos a salir de la idea de dos alelos para una condición. Aquí vamos a tener más de un alelo, o sea, más de dos alelos para determinar una misma condición. Y un ejemplo muy claro es el sistema de grupos sanguíneos ABO. ¿Ya? El sistema de grupos sanguíneos ABO está determinado por tres alelos: el alelo A, el alelo B y el alelo O. Y evidentemente las combinaciones de estos tres alelos me generan los distintos grupos sanguíneos que existen. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que saber, y esto es súper importante, que el alelo A y el alelo B son codominantes entre sí. O sea, cuando se expresa A y B, se expresan los dos al mismo tiempo. Por eso existe el grupo AB, porque están los dos al mismo tiempo. Son codominantes, ¿cierto? Igual que el roano. El rojo con blanco, los dos, ¿cierto? Al mismo tiempo. En este caso, A y B, los dos al mismo tiempo. A, B. Por eso son codominantes entre sí. Y el alelo O es recesivo. Estas son las cosas que yo me tengo que acordar para poder hacer bien los ejercicios. El alelo A y el alelo B son codominantes entre sí y el alelo O es recesivo. Entonces, yo cuando tengo una tablita, puedo darme cuenta de que yo puedo ser de varias maneras, ¿cierto? Y puedo tener varios grupos, los cuatro grupos sanguíneos, pero la forma en la cual los voy a obtener es distinta. Fíjense, yo puedo ser A, grupo sanguíneo A, pero el genotipo, no pesquen esto, da lo mismo aquí, ¿sí? Lo importante es este. Si yo soy A, por ejemplo, yo tengo dos maneras de ser A. Puedo ser AA o puedo ser AO, y también soy A. ¿Por qué? Porque como O es recesivo, frente a A, se expresa A. Entonces, por eso, si yo soy del grupo A, tengo dos maneras. Puedo ser AA o AO. Estas son las dos maneras que yo puedo ser del grupo A. Para ser del grupo B es exactamente lo mismo. Yo puedo ser BB o BO y también soy B. Pero para ser AB, yo tengo una única manera, que es ser AB, porque no tengo otra, AB. Y para ser O, también tengo una única manera, que es ser OO, porque como O es recesivo, ¿cierto? La única manera en la cual se exprese O es que esté acompañada con otra O. No hay otra, no hay otra manera, ¿cierto?, de poder ser del grupo sanguíneo O, que ser recesivo, ¿cierto? O y O. ¿Cierto? Son las únicas dos maneras, o sea, la única manera en la cual una persona puede tener ese grupo sanguíneo. Entonces, acuérdense cuando hablamos de, bueno, en ciencias de la salud, ¿cierto? Que hablamos de los distintos grupos sanguíneos y cómo estos se combinaban y quién le podía dar sangre a quién. Bueno, aquí esto en este momento no importa tanto, pero sí importa esto de los fenotipos y los genotipos, ¿ya?
Acuérdense de la codominancia entre uno y otro, ¿cierto? Y que O es recesivo. Esa es como la idea clave que tiene que estar aquí presente para poder entender súper bien cómo funciona esta cuestión. ¿Ya? Mira, vamos a hacer un ejercicio de alelos múltiples. Dice, en los conejos existe una serie alélica para el color del pelaje que está organizada de la siguiente forma. Agutí, que es C+, se expresa más, a eso se refiere a ese más, se expresa más que chinchilla, y chinchilla a su vez se expresa más que Himalaya, e Himalaya se expresa a su vez más que albino. Entonces, de acuerdo con esta información, al cruzar un conejo agutí, que tiene ese genotipo, con una coneja chinchilla que tiene ese genotipo, se obtendrá una descendencia de, bueno, hagamos la cruza. C más CH, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro primer genotipo, y lo tenemos que cruzar con CCH, CH. Entonces esto lo metemos a una tabla de Punnett, ¿cierto? Y ponemos acá, ¿cierto? C más CH, C, CH y CH. Y podemos empezar a hacer la cruza, ¿cierto? Nos va a quedar C más C, CH. Nos va a quedar acá C, CH, CH. Acá nos va a quedar C más CH. Y acá nos va a quedar CH, CH. Entonces ahora me voy a la tablita acá. C más CH, ¿qué será? C más es agutí y CH es chinchilla, pero si yo me fijo, agutí es más que chinchilla. Por lo tanto, este gallo es agutí. Este gallo de acá es agutí, porque C más es más que chinchilla. Entonces, este gallo es agutí. Voy a poner ahí la A de agutí. Este de acá, ¿qué será? CH, CH. CH, esto es chinchilla. Y CH solita es Himalaya. Y si yo me doy cuenta, chinchilla es más que Himalaya. Entonces, este gallo de acá es Himalaya. Perdón, es chinchilla, perdón. Disculpa. Este es chinchilla. Este de acá, C más CH. C más es agutí y CH es Himalaya. Si ustedes se fijan, agutí es muchísimo más que Himalaya. Entonces este gallo también es agutí. Entonces aquí uno se da cuenta que, mira, tengo dos combinaciones distintas y las dos son del mismo color, agutí. Y si yo tengo CH-CH, ¿cierto? CH-CH, evidentemente esto es Himalaya, no tiene por dónde ser de otra cosa. Entonces, ¿cuál es la proporción fenotípica? Me dan 50% agutí, 25% chinchilla y 25% Himalaya, que sería la alternativa C. ¿Cierto? 50% que son agutí, 50% que son chinchilla y 50% que son, perdón, 50% agutí, 25% que son chinchilla y 25% que son Himalaya. ¿Se entiende, no? ¿Queda clara la idea de esto de los alelos múltiples? Ahora lo vamos a hacer con un ejercicio de grupos sanguíneos en un ratito más. Pero quiero que quede clara la idea de esto de que yo puedo tener más de un genotipo y me genera exactamente el mismo, ¿ya? El mismo, me genera el mismo fenotipo, ¿ya? Bien, vamos a hacer otro ejercicio en un momento más. Ahora, si yo quiero complicar esto un poco más, me puedo encontrar con el factor RH. Y el factor RH, que también está presente en los glóbulos rojos, ¿verdad? Puede hacer que ¿cuánto se llama? Nuestros glóbulos rojos, ¿cierto? Tengan un comportamiento y un grupo un poco distinto. Fíjense. El factor RH tiene dos maneras de ser. Yo puedo ser RH positivo o puedo ser RH negativo. Ser positivo es dominante y ser recesivo, ser positivo es dominante y ser negativo es recesivo. Ser RH positivo es dominante y ser RH negativo es recesivo. Entonces, yo tengo dos formas fenotípicas. Yo puedo ser RH positivo o RH negativo, pero tengo más de una forma alélica. Fíjense. Para ser aquí lo representan con letras, pero yo prefiero, en lo personal, representarlos con símbolos. Para ser RH positivo,
¿Ya? Para ser RH positivo yo tengo dos maneras. Yo puedo ser homocigoto, más, o puedo ser más menos, y también soy RH positivo. La única manera para ser RH negativo es que yo sea menos. Es la única manera genotípica de poder ser RH negativo. Entonces, yo para ser RH positivo tengo dos maneras, y para ser RH negativo tengo solamente una manera, no tengo más. Entonces ahora, yo esto lo puedo mezclar con lo de los factores ABO. Entonces, ahora yo me doy cuenta de que tengo más de un grupo, más de 4 grupos sanguíneos. En realidad tengo más. Y ahora lo vamos a ver. Fíjense. Aquí hay una pequeña muestra, pero quiero que por favor se fijen y lo vamos a hacer entre todos, ¿ya? Yo puedo ser, fenotípicamente, puedo ser A positivo, pero también puedo ser A negativo, ¿cierto? Puedo ser B positivo, pero también puedo ser B negativo. Puedo ser AB positivo, ¿cierto? O puedo ser AB negativo, fenotípicamente. Puedo ser O positivo, o puedo ser O negativo. Son todos los grupos sanguíneos que yo puedo tener, ¿verdad? Son todos los fenotipos que yo puedo tener. A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo y O negativo. Son todos los fenotipos que yo tengo, o que puedo en realidad tener. Pero genotípicamente pueden haber varias maneras. De hecho, para ser A positivo, yo tengo 4 formas genotípicas de ser. ¿Cómo? Súper fácil. Miren, puedo ser AA más, ¿cierto? Y soy A positivo. Esa es una manera. Puedo ser AO más, y también soy A positivo. Puedo ser AA más menos, y también soy A positivo. Y puedo ser AO más menos, y también soy A positivo. O sea, para ser A positivo tengo 4 formas alélicas. Y esto ahí se da cuenta uno inmediatamente de son alelos múltiples, porque tengo 4 maneras, 4 combinaciones distintas para ser el mismo fenotipo, A positivo. Para ser A negativo es un poquito menos, porque para ser A negativo yo puedo ser A menos, o AO menos. Y no tengo más. No puedo ser de otra manera para ser A negativo. Para ser B positivo es exactamente lo mismo que aquí arriba. Puedo ser BB más, puedo ser BO más, puedo ser BB más menos, o puedo ser BO más menos. Tengo también 4 maneras de ser B positivo, ¿cierto? Que son lo mismo, hay que reemplazar nada más las B y la A por las B y voy a quedar igual. Para ser B negativo, lo mismo que acá abajo. Puedo ser BB menos o BO menos y también soy B negativo. Para ser AB positivo tengo dos maneras. Puedo ser AB más, ¿cierto? AB más, o AB más menos. No tengo otra manera. Pero ya tengo dos formas para ser AB positivo. Perdón, más menos, disculpa. Más menos. Son las dos maneras en que yo puedo ser AB positivo. Para ser AB negativo tengo una sola manera. ¿Cuál es? AB menos. No tengo otra manera. AB menos. Para ser O positivo también tengo dos formas. Puedo ser OO más, o puedo ser OO más menos. Y para ser O negativo, tengo una sola forma, que es ser OO menos. ¿Cierto? No hay otra manera alélica de ser O negativo. Esta sangre, la O negativa, es la sangre más extraña de ahí. ¿Por qué? Porque es doblemente recesiva. Es recesiva para el factor ABO y es recesiva para el factor RH. Entonces es una sangre bien extraña, poco común. Hay poca gente que es OO menos. Justamente por esta doble recesividad que tiene, ¿ya? Pero quiero que se fijen bien, ¿cierto? Que existen más de una forma alélica para poder tener el mismo fenotipo. Y esos son los alelos múltiples. Tener más de una manera alélica para tener exactamente el mismo fenotipo. Porque tú te dices, ya, yo soy A positivo. Ya, pero tú eres A positivo así, así, así o así, ¿cierto? Tenéis 4 maneras de ser.
Ahora, ¿cómo yo lo puedo determinar? ¿Cómo puedo saber yo cuál es el genotipo real de esa persona? Con la descendencia. ¿Ya? Yo, para poder saberlo en un ejercicio PSU, refiriéndome, yo tengo que mirar la descendencia. Si yo miro la descendencia, yo puedo saber cuál es el genotipo que esta persona tiene. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en este ejercicio. Queda claro, ¿no? ¿Se entiende la idea, ¿no? De esto de más de una forma alélica que tengo para poder generar un mismo fenotipo, ¿no? Ya, ok. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio, que es este que está acá, eh, que dice, ¿cierto? En el cruzamiento de un genotipo AA, aquí RH positivo significa más, y RH, RH en mayúscula significa positivo, y RH en minúscula significa negativo. Con el genotipo BO, y como están las dos en mayúscula, eso quiere decir que es más, ¿cierto? La descendencia de la cruza, ¿cierto? ¿Qué grupos sanguíneos va a tener? ¿Cómo se hacen estos ejercicios? La mejor manera de hacerlos es hacerlos por separado. Fíjense, yo se los voy a enseñar inmediatamente. Yo tengo aquí que cruzar AA más menos y tengo que cruzarlo con un gallo que es BO más menos. O sea, más, perdón. Entonces, ¿yo podría meter todo en una tabla de Punnett? Sí, sí lo puedo hacer, pero te va a quedar más enredado. Entonces, ¿qué es lo que prefiero hacer yo? Trabájalo por separado. Haz dos tablas de Punnett y trabaja, por un lado, con el factor ABO y en el otro trabaja con los símbolos. Entonces, en uno cruza AA con BO y en el otro cruza más menos con más. Entonces, fíjate que va a ser muy fácil saber la respuesta haciendo esta cosa por separado. Fíjate, tengo AB, AB, AO y AO. Estas son las dos, lo que me sale. Entonces, la descendencia de este cruzamiento puede ser o AB o A. Esto en fenotipo. Pueden ser hijos AB o A. Entonces, la A ya no puede ser, porque me salen hijos que son B y no puede. ¿Cierto? Entonces ya inmediatamente esa está descartada. ¿Podría ser la B? Sí, podría ser la B. ¿Podría ser la C? No, porque me salen hijos que son B y aquí no me sale ningún hijo B, pues entonces tampoco sirve. ¿Podría ser la B? Sí, podría ser la B. ¿Podría ser la E? No, porque me salen hijos O y aquí ningún hijo me sale O, por lo tanto también podría, también para afuera. Entonces fíjate, de 5 alternativas solo por hacer esto, ya eché para afuera 3 y me quedo con 2. Entonces si yo me doy cuenta, ahora hago el cruzamiento acá y me queda más, más menos y más menos. Eso quiere decir que toda la descendencia, sea como sea, me va a dar RH positivo. Porque acuérdense que más y más menos son RH positivo. Entonces, este gallo no puede ser. Entonces, para afuera. ¿Cuál es la respuesta correcta? B. ¿Te fijas? Entonces, de esa manera, uno va descartando, en vista de hacer estas tablas de Punnett por separado, ¿cierto? Te permite justamente llegar a estas conclusiones más rápido. ¿Por qué? Porque tú vas viendo y vas analizando, ¿cierto? Y mirando, claro, mis hijos, lo único que, en este caso, ¿cierto? Lo único que podrían salir son RH positivos. Entonces, cualquier alternativa que me tenga RH negativo no sirve para esta respuesta. Si a mi hijo solamente pueden ser o AB o A, nada más. Si me sale un hijo B, si me sale un hijo O, en fin, no sirven para afuera. ¿Se entiende, no? ¿Queda clara la idea? ¿Se entiende más o menos cómo se construyen y se hacen estos ejercicios? ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Sí? Bastante simple, ¿no? No queda tan, o sea, no es tan difícil, ¿cierto? Mi recomendación, o sea, ustedes háganlo como quieran, pero mi recomendación es que lo hagan por separado. ¿Ya? Esa es mi recomendación, hacerlo por separado, siempre en tablitas de poner aparte. ¿Ya? Fíjense, vamos a hacer este otro ejercicio. En un caso de paternidad dudosa, se tipificó para el sistema ABO y RH a la madre, al hijo y el supuesto padre, observándose los siguientes resultados.
Ya, la madre es ORH negativo, RH positivo. El hijo es ORH negativo y el papá o el supuesto papá es ARH positivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Para poder llegar a la conclusión correcta, lo primero que yo tengo que hacer, porque estos son fenotipos, ¿cierto? Entonces, yo esto lo tengo que transformar en genotipo. Entonces, para que una mamá sea ORH positivo, tiene dos maneras. Esa mamá puede ser OO más más, o puede ser OO más menos. Estas son las dos maneras en que esa mujer podría ser. Yo no lo sé, pero son las dos maneras en que se puede ser. El hijo, la única forma, ¿cierto?, que puede ser es OO menos menos. Y bueno, el supuesto padre tiene cuatro formas. Puede ser AA más más, ¿cierto? Puede ser AA más menos. Puede ser AO más más. Y puede ser AO, AO más menos, ¿no? Son las cuatro maneras en que este padre genotípicamente puede ser. Entonces, claro, uno dice, no me da por ningún lado. Cuidado. A lo mejor, si tú cruzas S o S con una madre así, evidentemente no te va a dar. Pero si tú cruzas estos, sí podría darte. Por ejemplo, si yo cruzo, no sé, AO con una madre que es OO, sí me va a dar OO. ¿Te fijas? Entonces, por el sistema ABO, el padre, como dice, vamos descartando ese. Por el sistema ABO, el hombre no corresponde al padre, yo no lo puedo concluir. Porque si el padre fuese así, podría ser por el sistema ABO. Por lo tanto, la A no sirve. B, si el hombre es el padre, este debe ser heterocigoto por el sistema RH. Bueno, habría que verlo, ¿verdad? Pero evidentemente lo más probable es que tendría que ser así. ¿Por qué? Porque si fuese homocigoto, si fuese así, y la madre, por ejemplo, fuese así, no da. Pero si el padre fuese más menos y la madre también fuese más menos, podría dar RH negativo y podría ser el padre. Por lo tanto, la B podría ser la alternativa correcta. La C dice, el hijo es homocigoto recesivo solo para el factor RH. Falso, porque el RH es cierto, es homocigoto recesivo, pero el O también es recesivo, por lo tanto es doblemente recesivo, no solo para el factor RH, por lo tanto la C tampoco sirve. La D dice, la madre es homocigota para el sistema RH. Necesariamente no, pues, porque tiene dos posibilidades, puede ser así o puede ser así. Entonces yo no lo puedo afirmar. La madre es homocigota, no puedo llegar y saltar y decir, la madre, pues no puedo, no tengo cómo, porque tiene dos posibilidades. Entonces tampoco puede ser la D. Y dice, este hijo también podría tener un padre B o AB. Eso es imposible, ¿cierto? No da por ningún lado. Ahí sí que, pues, a menos de que este sea BO, podría ser. Pero AB, no, ¿cierto? Si fuese AB, no da un hijo OO, ¿cierto? Por ningún lado. Entonces, evidentemente, esta tampoco puede ser. Por lo tanto, si ustedes se fijan, descartando, yo llego a la respuesta correcta. Dice, si el padre debe ser heterocigoto del sistema RH. ¿Por qué? Porque si el padre fuese de este genotipo, AO más menos, y la madre fuese de ese genotipo, OO más menos, con baja probabilidad, pero sí pueden tener un hijo OO-RH negativo. Fíjense, si ustedes hacen el cruzamiento, que sería este, AO con OO, ¿cierto? Van a obtener el siguiente, dice AO, AO, y mira aquí, OO y OO, y OO. O sea, si los padres genotípicamente son así, hay un 50% de probabilidad de que el hijo sea O. O sea, hay un medio, ¿cierto?, de probabilidad de que el hijo sea O. Y si hago el cruzamiento entre eso y eso, ¿cierto? Pensando en que los
genotipos son así. Fíjate, más, menos, menos. O sea, hay un 25%, un cuarto, ¿verdad? De probabilidad de que el hijo sea RH negativo. Entonces ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un hijo en base a este cruzamiento? AO más menos con OO más menos, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un hijo OO menos menos? Si yo les preguntara eso, ¿cómo lo harían? Chuta, qué difícil. No, no es difícil. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuál es la probabilidad de ser O. ¿Cuál es la probabilidad? Un medio. ¿Cuál es la probabilidad de ser negativo? Un cuarto. Y si yo quiero que pasen los dos al mismo tiempo, ¿qué tenía que hacer? Sumar, multiplicar. ¿Qué tenía que hacer con las probabilidades si yo quería saber las dos cosas que pasaron al mismo tiempo? ¿Mm? Multiplicar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un hijo así? Un cuarto por un medio. ¿Cuál es la probabilidad? Un octavo. Esa es la probabilidad. Es baja, pero es probabilidad. Esa es la probabilidad de obtener un hijo o menos menos. Un octavo de probabilidad. Porque usted quiere en este momento que pasen las dos cosas al mismo tiempo. Y esa es la probabilidad. Un octavo de probabilidad. ¿Se entiende, no? ¿Queda claro la idea de por qué multipliqué y por qué me dio un octavo? Y la probabilidad no es ni un cuarto ni un medio, sino que es un octavo. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Muy rápido, ¿se entiende? Ya. Ok. Así que acuérdense de ese detalle. Si ustedes quieren las probabilidades de las cosas que ocurran al mismo tiempo, acuérdense de multiplicar. Si quieren de cosas distintas, o sea, de eventos, ¿cierto? De darle posibilidades a cosas distintas, eso tienen que sumarlos, ¿ya? Igual como lo aprendimos cuando hablamos de las leyes de Mendel, ¿verdad? Cuando usted quería que pasaran las dos cosas al mismo tiempo, usted las multiplicaba. Y por eso obtenía, ¿cierto?, los genotipos rápidamente, ¿ya? Esa era la forma. Bueno, ahora vamos a pasar a... bueno, esto ya queda atrás. Miren, vamos a una pregunta oficial de la PSU. Dice, los grupos sanguíneos del sistema ABO están codificados por 3 genes. Al respecto, es correcto afirmar que estos genes son todos alelos, sí, se llaman alelos múltiples. Entonces, el alelo A, el alelo B y el alelo O son todos alelos. A y B son genes dominantes con respecto a O, sí, porque O es recesivo, ¿cierto? A y B codifican para proteínas diferentes, expresándose ambas cuando A y B están presentes. Correcto. ¿Por qué? Porque A y B son codominantes entre sí. ¿Cierto? Entonces, en este caso, las tres son correctas. Sería la alternativa A. ¿Cierto? Son todos alelos, pues se llama alelos múltiples, son todos alelos. A y B son dominantes con respecto a O, acuérdense que O es recesivo, y A y B son codominantes. Entonces, expresan proteínas diferentes, pero se expresan las dos cuando A y B están presentes, porque son codominantes. Esa es la gracia que esto tiene. Bien. Ahora vamos a pasar a la última parte de genética, que corresponde a la herencia ligada al sexo y las genealogías. Es la última parte que vamos a ver el día de hoy. Herencia ligada al sexo y genealogías. Ya, veamos. Déjenme compartir la pantalla de nuevo. Que me cerrar esta cuestión, si no se me olvida. Y vamos a compartir pantalla de nuevo. Ah, ¿qué dice? Ahí sí. Ya, entonces, ahora vamos a hablar de la herencia ligada al sexo, que es muy sencilla, y las genealogías, ¿ya? Que es un poquito más complicado. Bueno, ya hablamos de esto, de la codominancia, de la herencia intermedia, ¿cierto? De los alelos múltiples, muy rápidamente. Entonces, ahora nos vamos a dedicar a ver estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Estas cosas se llaman genealogías y representan familias y una característica genética que se va pasando de generación en generación. Entonces, una característica heredable, ¿cierto? Genética heredable
que se va pasando de generación en generación, y en vista de los patrones pintados, yo puedo obtener y saber qué tipo de herencia es. Y eso es lo que les voy a enseñar el día de hoy. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que los cromosomas sexuales, al menos en la especie humana, son dos, que son el cromosoma X y el cromosoma Y. Y el cromosoma X y el cromosoma Y, en sus diferentes combinaciones, permiten determinar el sexo del individuo. O sea, si es hombre o mujer. Si tus células tienen doble cromosoma X, entonces tú eres mujer. Y si tus células tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, entonces tú eres hombre. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, algo muy importante es que las mujeres son homogaméticas. ¿Qué se refiere a que sean homogaméticas? A que solamente pueden producir un puro gameto, que es el gameto X. Porque no tienen nada más, pues, tienen solo X. En cambio, los hombres somos heterogaméticos. ¿Por qué somos heterogaméticos? Porque nosotros tenemos dos cromosomas distintos. Tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y. Entonces, en nuestras espermatozoides, hay espermatozoides que en su interior tienen el cromosoma X y otros que en su interior tienen el cromosoma Y. Entonces va a depender de este espermatozoide. Cuando fecunda este ovocito, va a depender, bueno, si este espermatozoide tiene también un cromosoma X, se va a juntar con el X del ovocito y el cigoto va a ser XX y por tanto ese cigoto va a ser mujer. Y cuando este espermatozoide, ¿cierto?, fecunde a un ovocito, este espermatozoide que tiene y fecunda un ovocito que tiene X, va a formar la combinación XY y ese cigoto, ¿cierto?, va a ser un hombre. Este es el sistema XY de los humanos. Existen otros sistemas, como por ejemplo el ZW, que está presente en las aves, en donde es al revés. La hembra es la heterogamética y los machos son homogaméticos. Pero bueno, eso es un poco de, para que se den cuenta, ¿cierto? Que no es lo mismo y que no todas las especies determinan el sexo de la misma manera. Hay especies más brígidas todavía, como por ejemplo los reptiles, que determinan el sexo de las guaguas sin cromosomas. O sea, los cocodrilos, las tortugas, estas cosas, ellos no tienen cromosomas sexuales, sino que determinan el sexo con la temperatura del huevo. Los huevos que están a temperaturas más cálidas generan machos, y los huevos que están a temperaturas más frías generan hembras. Es algo bien interesante de cómo determinan el sexo con temperatura en ausencia de cromosomas sexuales. En nuestro caso, ¿verdad? Nosotros no tenemos este caso de la temperatura, pero sí tenemos cromosomas, ¿cierto? No sé si para mejor o para peor, pero sí tenemos este tema, ¿cierto?, de los cromosomas sexuales. Entonces, estos cromosomas van a determinar el sexo del individuo en base a las distintas combinaciones. Entonces ahora vamos a entender cómo operan estos cromosomas sexuales para poder entender cómo funciona. Fíjense. A ver, el cromosoma X y el cromosoma Y, a pesar de que son distintos en tamaño y forma, también son cromosomas homólogos, ¿ya? A pesar de que sean distintos en su tamaño y forma, basta ver que el cromosoma X es una tremenda cuestión, y esa cuestión media amorfa el cromosoma Y, ¿cierto? Que es una cuestión muy chica, fea, así como que no tiene ni una gracia. A pesar de eso, son cromosomas homólogos y se consideran como tal, como cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos un cromosoma X y un cromosoma Y como el que estamos viendo acá en la pantalla, nos damos cuenta de que hay una parte entre los dos cromosomas que es homóloga, ¿ya? Y esta parte que es homóloga, que es igual entre los dos cromosomas, los genes que están aquí tienen un comportamiento mendeliano. O sea, como hemos visto ya en las leyes de Mendel, ¿cierto? Los genes que están aquí tienen un comportamiento así, según las leyes de Mendel. Pero hay una parte de los cromosomas que no son homólogas. O sea, hay una parte que está solamente presente en el cromosoma X, que es lo que está pintado en verde, y hay una parte que está solamente presente en el cromosoma Y, que es la parte que está en rojo. La parte que es propia del cromosoma X, ¿sí?, esta porción, que es la porción no homóloga del cromosoma X, o sea, los genes que están aquí solamente están en el cromosoma X,
esa herencia es una herencia que se llama herencia ligada al cromosoma X. O sea, una herencia, los genes que se mueven aquí, o los que están presentes aquí, tienen un tipo de herencia específico, que es la herencia ligada al cromosoma X. En cambio, en los genes que están aquí, que son los genes propios del cromosoma Y, es la porción no homóloga, ¿verdad?, del cromosoma Y, y los genes que están aquí son genes que se llaman holándricos, ¿ya? La herencia que está aquí es una herencia específica que se llama herencia holándrica. ¿Cuál es la herencia holándrica? La herencia de los genes propios del cromosoma Y. O sea, la herencia holándrica es válida solo en hombres, ¿cierto? Porque los hombres somos los únicos que tenemos cromosoma Y. La herencia holándrica no está presente en las mujeres, ¿cierto? No pueden, pues si no tienen cromosoma Y, no tienen cómo, ¿cierto?, tener herencia holándrica. En cambio, la herencia eh, ginándrica, que es el nombre de la herencia de los genes que están aquí en la parte no homóloga del cromosoma X, herencia ginándrica, ¿sí?, con G, no con J, ginándrica, esta herencia de los genes que están solamente ubicados en esta porción del cromosoma, en este brazo del cromosoma, eh, y estos están presentes tanto en hombres y en mujeres, ¿cierto? Porque cromosoma X tenemos todos, hombres y mujeres, ¿cierto? Esa es la gracia de esto, ¿sí? ¿Se entiende, no? Queda más o menos claro la idea de las separaciones de genes, ¿no? Una están en el X, el otro están en el Y. Punto. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y las partes homólogas, ¿verdad?, tienen comportamiento mendeliano. Así de sencillo. Bueno, la herencia ligada al sexo. ¿Qué es la herencia ligada al sexo? La herencia de los genes que están en la parte no homóloga de los cromosomas sexuales. O sea, la herencia ligada a la parte no homóloga del X o la herencia de la parte no homóloga del cromosoma Y. Esa es la herencia ligada al sexo. La parte, la herencia o la transferencia de los genes de las partes no homólogas de los cromosomas sexuales. Esa es la herencia ligada al sexo. Entonces, hay dos tipos como dice ahí, se transmite en la porción no homóloga de los cromosomas sexuales. Entonces yo tengo dos tipos de herencia ligada al sexo. La herencia ligada al X y la herencia holándrica o la herencia ligada al Y, ¿cierto? La herencia ligada al cromosoma Y o herencia holándrica y la herencia ligada al cromosoma X o herencia ginándrica, ¿cierto? Que es la herencia ligada, ¿verdad?, a este cromosoma o a esta porción no homóloga de este cromosoma. Entonces, lo interesante es que eh, la herencia ligada al X puede ser dominante o recesiva, ¿ya? Hay genes que son dominantes y genes que son recesivos, ¿ya? Eh, Hay algo bien interesante que, que me gustaría destacarles, y es que eh, es la forma en la cual se anotan los genes aquí, ¿ya? Acá en la herencia ligada al sexo se ocupa como base los cromosomas sexuales. Por ejemplo, vamos a hacer una tablita acá donde vamos a construir cómo se dice o cómo uno sabe si esa persona tiene o no tiene la enfermedad o la característica, ¿ya? Si estamos hablando de una herencia ligada al X recesiva, como por ejemplo el daltonismo y la hemofilia, que son dos enfermedades que son ligadas al X recesivas, yo tengo dos maneras. Fíjense, vamos a hacer una tabla. Vamos a hacer eh, hombres y mujeres, ¿ya? ¿Cómo se hace? Se escribe como base el genotipo. Se escribe X, Y, en el caso de los hombres. Entonces, si es una herencia ligada al X recesivo, los hombres podemos ser así, dominantes, o podemos ser así, recesivos. Si nosotros, los hombres, si estamos hablando de una herencia
recesiva ligada al X, y somos así, dominantes, quiere decir que nosotros somos sanos. Este es un hombre sano. ¿Sí? Este que está aquí es el fenotipo de un hombre sano. Y este fenotipo que ustedes, este genotipo que ustedes ven acá, es el genotipo de un hombre enfermo. Este genotipo que ustedes ven acá es un hombre enfermo. O sea, un hombre que tiene o daltonismo o tiene hemofilia o lo que sea. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan y se dan cuenta, basta que el hombre tenga la X y un alelo recesivo y ya es enfermo. Y eso tiene una particularidad porque en las mujeres no pasa. Y ya les voy a explicar. Porque las mujeres tienen tres características o tres formas. Como las mujeres tienen doble cromosoma X, las mujeres pueden ser así, o pueden ser así. Esta es una mujer sana. Si estamos hablando de herencia recesiva, esta es una mujer sana. Esta mujer es una mujer sana, porque es heterocigota. Entonces, es sana. Pero cuando las mujeres son heterocigotas, esta mujer es sana, pero portadora. Porta el alelo recesivo. De igual manera es sana, no tiene la enfermedad, pero es portadora. Y esta sería la mujer enferma, ¿cierto? Que tendría daltonismo o tendría hemofilia. ¿Sí? La mujer enferma. Si ustedes se fijan, como les decía yo, a los hombres basta con que les aparezca una X con el alelo recesivo y ya son enfermos. No existen los hombres portadores. ¿Te fijas? Porque nosotros solamente tenemos una sola X, no dos, como en el caso de las mujeres. Esta característica de que los hombres basta con que les aparezca el alelo recesivo y ya sean enfermos, esta característica se llama hemicigosis. Hemicigosis. Ese es el nombre que tiene. Hemicigosis. La característica de la hemicigosis es propia de los hombres, que nos permite, ¿cierto?, darnos cuenta que, como les decía yo, ¿cierto?, hay cosas que em, como, bueno, les comentaba, ¿cierto? Basta con tener el alelo recesivo y ya tener la característica, y si yo no tengo el alelo recesivo, entonces soy sano. O sea, somos los dos extremos, o somos sanos o somos enfermos. No hay portadores, como en el caso de las mujeres, que pueden ser heterocigotas, ser sanas, pero tener el alelo, ¿cierto? Recesivo y ser portador. Si ahora estamos hablando de herencia dominante, esto cambia. Este gallo ahora sería enfermo y este gallo sería sano. Esta señora sería enferma, esta señora también sería enferma, porque acuérdense que si ahora estamos hablando de dominante, este domina sobre este, por lo tanto, esta señora también es enferma, y esta señora sería sana. ¿Ya? Entonces va a depender de la enfermedad que yo esté hablando, o si el ejercicio les dice que esta enfermedad es recesiva ligada al X o dominante ligada al X, cómo se va a interpretar este fenotipo. Así que hay que tener mucho ojo cuando ustedes lo lean. ¿Ya? Los ejercicios los vean y los lean justamente para no equivocarse. ¿Ya? Esa es como la principal eh, condición que les digo y les insto a no cometer porque mundialmente se equivocan. ¿Ya? Eso pasa hasta en los mejores colegios. Así que todo el mundo se equivoca siempre. Entonces mi idea es que por favor intenten no equivocarse, teniendo el cuidado de leer bien si esta es una enfermedad dominante o una enfermedad recesiva para saber cómo interpreto este mono así o así, si es sano o enfermo. ¿Se entiende? ¿Queda clara la idea? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O se entiende más o menos la idea general de esto? Igual vamos a hacer algunos ejercicios, así que ahí lo podemos ir eh, haciendo más sencillo. Pero ¿queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Sí? A ver.
Ok. Entonces, la herencia holándrica, por otro lado, es la herencia ligada al I. Entonces, en la herencia ligada al I, por ejemplo, la hipertricosis, ¿qué es la hipertricosis? El pelo en la oreja. No sé, el pelo en la oreja es una característica que es propia de los hombres, ¿ya? Porque si mi papá tuvo hipertricosis, se lo va a pasar a usted. Y usted tendrá hipertricosis. Si usted mira a sus padres y su padre tiene pelo en la oreja, probablemente usted también lo va a tener, ¿no? Porque esta es una herencia que se va pasando de hombres a hombres, ¿sí? Aquí no hay mujeres afectadas. Eh, ah, em, Buena pregunta, porque la hemofilia, bueno, sí, eso es un dato importante. No hay mujeres hemofílicas. O sea, puede salir una mujer hemofílica, pero esa mujer se va a morir. ¿Por qué? Porque la hemofilia es un problema muy grave a la... eh, No, no, no. No, no, pues porque esta podría ser una mujer hemofílica, ¿cierto? XA, XA. Esta podría ser una mujer genotípicamente hemofílica, si estamos hablando de alelos recesivos, ¿cierto? Lo que pasa es que o sea, la combinación genética se puede dar, obvio, y puede salir una mujer hemofílica, pero esa mujer hemofílica se va a morir. ¿Por qué? Porque la hemofilia es una enfermedad muy grave a la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres hemofílicas no son viables por una razón súper sencilla. Imagínense, perdón la comparación y lo que voy a decir, pero imagínense una persona, una mujer hemofílica con la regla. Se muere porque no pueden coagular, se desangra. Entonces, evidentemente, las mujeres hemofílicas, ¿cierto? Por la forma de vida de una mujer, ¿cierto? No son viables. Entonces, por eso, ¿cierto? Generalmente mueren al poco tiempo de haber nacido, ¿cierto? Eso es es triste, pero eso pasa, ¿no? Eso es lo que, la razón por la cual no existen eh, las mujeres hemofílicas, ¿no? Porque no tienen este problema, ¿cierto? La coagulación de la sangre, más otros problemas asociados que hacen inviable, ¿cierto? La vida eh, en adultez de una mujer así, ¿cierto? Eh, eh, no me acuerdo, ahí no me pillaste, pero no lo sé. No, ahí yo salgo de mis conocimientos, no cacho. Ahí sí que me pillaste. De seguro sí, no lo niego porque no lo sé. Entonces, habría que mirar y buscarlo, ¿cierto? Y por ahí podríamos encontrar algo interesante, pero de verdad que no lo sé, ¿ya? Entonces, hagamos el siguiente problema, después haremos otros más donde podemos hacer algunos ejercicios de herencia ligada al sexo. Eh, no cacho ese síndrome. No, jamás lo había leído. De verdad, no. Así que si me puedes instruir de qué es, genial, porque no lo sé. De verdad que no lo cacho. Lo puedo buscar de ahí en algún libro, por ahí le puedo echar una leída, pero de verdad que no lo sé. No lo cacho. Así que si me puedes instruir, yo agradecido, agradecido de lo que es, porque no lo sé. ¿Mm? Ya dice, en la siguiente imagen se muestra un par de cromosomas sexuales, siendo el de mayor tamaño el cromosoma X, este, y el más chiquitito, ¿cierto? El Y. En su interior se aprecian letras que representan genes para determinadas características. A, B y C, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de herencia representan A, B y C respectivamente? Ya, pues si B y B son la parte homóloga, por eso son iguales entre los dos cromosomas, nosotros sabemos que la parte homóloga tenía comportamiento mendeliano. Entonces, no puede ser ni la C, ni la D, ni la E. Me queda la A y la B. Si este es el cromosoma Y, y hay una cosa que es propia de ahí, ¿cierto? Sería C, eso sería la herencia holándrica, ¿cierto? Y por tanto la A sería la herencia ligada al X o herencia ginándrica, ¿cierto? Sería la alternativa entonces B. Así de sencillo.
vamos a hacer otro ejercicio, a ver si tengo por ahí, para poder mostrarles. ¿Ya? Ahora, pasemos a esta última parte, que es esta de las genealogías, en donde lo complicado de la genealogía es aprenderse los patrones. ¿Ya? Eso en realidad es lo difícil que tienen las genealogías, porque para poder identificar una genealogía y saber qué cuestión es lo que estoy mirando, yo necesariamente me tengo que saber los patrones. Entonces, ahora yo les voy a enseñar cómo identificar estos patrones, cómo saberlos y poder pararme al frente de una genealogía y decir, ah, eso es tal cosa, en vista de los patrones que te voy a enseñar. ¿Ya? Bueno, partamos por lo más básico. ¿Qué es una genealogía? Una genealogía es una forma de representación de un componente hereditario que se va pasando de generación en generación en una familia. Eso es una genealogía. Es como los árboles genealógicos que uno hacía con fotitos cuando era más chico. Ya, esto es lo mismo, pero con genes, no con fotos. Ya, así de sencillo. Los círculos representan a las mujeres y los cuadrados representan a los hombres. ¿Ya? Eso partamos por lo más básico. Círculos son las mujeres, cuadrados los hombres. ¿Ya? Estos números romanos que ustedes ven acá, a la izquierda, son las generaciones. Esta familia, por ejemplo, tiene 3 generaciones. Generación 1, generación 2, generación 3 y una cuarta en realidad, que está aquí, que sería la generación número 4, que sería ese niño de ahí, ese hombre de aquí, ¿cierto? Si ustedes ven, hay círculos y cuadrados que están pintados y círculos y cuadrados que están blancos. Cuando algo está blanco o no pintado, significa que ese individuo está sano o no tiene la característica, porque esto no necesariamente tiene que ser una enfermedad. Ese individuo es sano o no tiene la característica en estudio. ¿Ya? O sea, esta mujer, por ejemplo, no tiene la enfermedad que se está estudiando aquí, o no tiene la característica que yo estoy estudiando en esta genealogía. Y un círculo o un cuadrado que esté pintado significa que sí tiene la característica, ¿cierto? Que sí tiene la característica en estudio, o sí tiene la enfermedad, ¿cierto? A eso se refiere el que está pintado en negro, ¿cierto? Que sí tiene la característica en estudio y sí tiene, o sí tiene la enfermedad que yo estoy estudiando. Y si ustedes se fijan, aquí hay algunos que están pintados al medio, como S y S. Estos organismos se llaman o representan a los heterocigotos. ¿Ya? Estos gallos son heterocigotos, ¿sí? Para la característica o lo que sea. Algo importante que ustedes tienen que saber, que es una, no sé si decir trampa, pero sí es algo que tiene la PSU y que lo hace, es que lamentablemente, y digo lamentablemente porque de verdad es lamentable, sobre todo a la gente que le cuesta genética, lamentablemente, eh, los heterocigotos en cuanto se llama en la PCU no los pintan así, los dejan en blanco, como alguien sano. Entonces, es un poquito más difícil identificar cuando es alguien heterocigoto porque también está sano, los dejan blancos. Han habido PCUs que sí los han pintado, pero también han habido PCUs en donde no los pintan, ¿ya? Por si acaso, para que lo tengan ahí. Otra manera de representar al heterocigoto es hacerle un punto al medio, así. En vez de pintarlo, les hacen un punto. También, eso significa eh, heterocigoto, es lo mismo. Entonces, y estos números que ustedes ven acá son el individuo tanto de la generación tanto. Por ejemplo, esa es la mujer, el 1 es una mujer de la generación 1. Sí, eso significa, para ir ordenándose. ¿Ya? Porque de repente preguntan en las preguntas de la PSU, dicen, ¿qué genotipo tiene el individuo 3 de la generación 2? Que sería esa mujer. A eso se refiere. Entonces, ahora vamos a ver los distintos patrones que las genealogías tienen para poder identificar qué herencia están representando. ¿Ya?
Y para poder entender eso, tenemos que entender bien ¿cuánto se llama? Cómo operan o cuáles son los tipos de herencia que existen y que se pueden representar con las genealogías. A través de las genealogías yo puedo representar cualquier tipo de herencia, cualquiera, ¿ya? Cualquiera. De todas las que hemos visto, todas se pueden representar. Entonces las primeras que vamos a ver se llaman herencias autosómicas, ¿ya? Las herencias autosómicas, ¿qué es una herencia autosómica? Cualquier gen que se está moviendo aquí de generación en generación, pero que está presente en cromosomas autosómicos. ¿Cuáles son los cromosomas autosómicos? Cualquier cromosoma que no sea sexual. O sea, esto estamos hablando de cualquier cromosoma no sexual. Punto. Eso es una herencia autosómica. Una herencia que está ocurriendo o que está pasándose esta característica, estos genes, en algún cromosoma no sexual. ¿Cuál es eh, el detalle determinante para poder decir eso es herencia autosómica? Es que las proporciones de mujeres y hombres que poseen y no poseen la característica son similares entre hombres y mujeres. Ojo, similares, no iguales. ¿Ya? ¿A qué me refiero con similares? Por ejemplo, no sé, pues si yo me doy cuenta de que hay, no sé, 4 mujeres enfermas, o sea, están pintadas en negro, y 3 hombres también están pintados en negro, eso es similar. Pero no sé, pues si yo veo 5 mujeres pintadas en negro y un hombre, eso no es similar. ¿Ya? O sea, diferencias de 1, 2, cuando mucho. ¿Ya? Similares entre hombres y mujeres. Y yo también estas las puedo representar y las puedo dividir en autosómicas recesivas y autosómicas dominantes. ¿Cómo lo voy a poder identificar? Las autosómicas recesivas se saltan generaciones. ¿Ya? Se saltan generaciones. O sea, van a haber generaciones de esta familia que no va a haber nadie enfermo. Va a estar todos blancos. Y van a haber generaciones donde van a aparecer ciertos individuos que están enfermos. O sea, una herencia que es recesiva, autosómica, tiene baja frecuencia. ¿Ya? En cambio, una herencia que es autosómica dominante no se salta generaciones. Eso quiere decir que en todas las generaciones de esa familia, por lo menos hay uno que está enfermo. Ahora se los voy a mostrar. Y para que vean algunas características que me podrían permitir entender cuál es una herencia recesiva autosómica y cuál es una herencia dominante autosómica. Herencia recesiva autosómica, por ejemplo, los ojos de color, como los ojos de color azul o de color verde, de color claro en realidad, son una herencia autosómica recesiva. El pelo liso también es una herencia autosómica recesiva. Y el lóbulo de la oreja que está fusionado con su cráneo, ¿cierto? El lóbulo de la oreja que esté pegado a su cara, ¿cierto? También es una herencia autosómica recesiva. ¿Ya? Son algunas características. En cambio, una herencia autosómica dominante, por ejemplo, pueden ser los ojos de color café, que como la gran mayoría de todos, ¿cierto? Tenemos los ojos de color café. El pelo crespo también es una herencia autosómica dominante. Yo soy, por ejemplo, de pelo soy recesivo, yo tengo el pelo liso, pero sí tengo los ojos café y el lóbulo de la oreja despegado, o sea, poder moverse el lóbulo de la oreja con el dedo, por ejemplo, eso es tener el lóbulo de la oreja despegado. Eso también es ser autosómico dominante. Entonces ahí uno puede ir viéndose las distintas características que uno tiene y puede saber si es dominante o recesivo dependiendo de estas características. Pero vamos al meollo de esto. Miren, esa es una herencia, una genealogía de una herencia autosómica recesiva. Fíjense, se salta generaciones. Esos individuos, el 2 y el 4, por ejemplo, no están enfermos, son heterocigotos. Entonces, si son heterocigotos, están sanos. ¿Por qué? Porque acuérdense de algo, y esto es bien importante, ¿ya? Y esto no lo deben olvidar. La herencia autosómica recesiva, el gallo que está enfermo o enferma, ¿cierto? Genotípicamente es así, A, A, minúscula. Eso es
la persona de pelo liso, o la persona de ojos claros, o la persona con el lóbulo de la oreja pegado, o lo que sea. ¿Ya? Una persona que tiene esta, este genotipo para ese gen, o para esos genes. ¿Ya? A chiquitita. Entonces, este gallo, por ejemplo, que está pintado aquí, que está enfermo, este gallo es así. A chiquitita. Entonces, todo el resto es, ¿cuánto se llama? Es dominante, pues. O sea, estos que son sanos pueden ser, por ejemplo, heterocigotos o homocigotos, va a depender ahí de cómo estén pintados. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí están todos sanos, aquí también están todos sanos, independiente de que sean heterocigotos, pero también están sanos. Aquí están todos sanos, ¿verdad? Y aquí recién aparece un individuo que es homocigoto recesivo. O sea, se dan cuenta, baja frecuencia, hay uno de todos que está enfermo, eh, y esa es una manera muy sencilla de poder determinar, ¿cierto?, que esa es una herencia autosómica recesiva. ¿Sí? En cambio, fíjense en una herencia autosómica dominante. No se salta generaciones, en todas las generaciones hay gente enferma, y si ustedes se fijan, las proporciones de mujeres y hombres enfermos son similares. No hay la misma cantidad, pero son similares la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que están enfermos. Entonces, por ejemplo, y aquí esto, o que tienen la característica, y aquí esto es bien importante. En este caso, el gallo que está pintado es así, ese es su genotipo. Ese que está pintado completito es así. Los gallos que están pintados aquí, pintados en negro, como ella, o como él, o como cualquiera que esté pintado en negro, el genotipo de ellos puede ser así o así. ¿Ya? O sea, aquí los que están pintados son así, son dominantes. Por eso se llama herencia dominante, porque los que están pintados son así. En cambio, los que están blanquitos son así. ¿Ya? Eso es como la diferencia. Es al revés. En este caso, los que están pintados son así y los que están en blanco son así. Esa es la diferencia entre uno y otro, que es bien importante y bien relevante de tener en cuenta para poderlo, para poder identificar, ¿cierto?, qué tipo de herencia es la que yo estoy observando, ¿cierto?, en, en esto, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Queda más o menos entendido lo que estoy diciendo o es muy complejo? ¿Se entiende más o menos? O sea, yo sé que es complejo, pero ¿se entiende? ¿Alguna duda? ¿Algo por el estilo? Eh, ya, veo al tiro. Deme un minuto que tengo que revisar una cosa. Ya. Muy bien. Perfecto. Ok. Ok, ok. Entonces, ya que tenemos entendido, ¿cierto? Esta idea, ¿cierto? De cómo operan, ¿cierto? Los genes tanto dominantes como recesivos. Bueno, sigamos. Sigamos la idea que hay detrás de todo esto. Sigamos. Ahora, ¿qué otra herencia puedo hacer genealogía? Puedo hacer herencia ligada al X, por ejemplo. La herencia ligada al sexo, ¿verdad? La herencia ligada al X, yo también la puedo determinar. Y también hay herencia ligada al X recesiva y herencia ligada al X dominante. Entonces, eh, aquí hay unas maneras más sencillas de poder descartar. Y esto es bien interesante y yo les voy a enseñar al final de esta clase de cómo descartar, ¿ya? Para poder llegar y decir, ah, esto definitivamente es tal cosa. Vamos primero por la recesiva, ¿ya? Como cualquier enfermedad recesiva, ¿cierto? Se encuentra en baja frecuencia, pero algo muy importante para poder determinar que es herencia ligada al X recesiva y no autosómica recesiva, como en el caso anterior, es que la herencia ligada al X recesiva es más frecuente en hombres. O sea, si usted en una genealogía ve que hay pocos individuos enfermos, pero los individuos que están enfermos son principalmente hombres, eso a usted le podría hacer pensar de que eso sería una herencia autosómica, perdón, una herencia ligada al X recesiva. Como por ejemplo aquí, miren, ustedes se fijan en esta genealogía,
hay dos individuos enfermos, él y él, y son los dos hombres. Entonces, esto a usted se le podría decir, ah, mira, ¿se salta generaciones? Sí, porque ahí no hay nadie enfermo, eso es heterocigoto, por lo tanto está sano. Ahí no hay nadie enfermo, ahí hay un enfermo, se salta una generación y vuelve a haber otro enfermo. O sea, si se salta generaciones, recesivo. Listo. Ya sé que es recesiva, ya sé que todo lo que es dominante para afuera, ya sé que es recesiva. Y además, yo me doy cuenta, las proporciones entre hombres y mujeres son iguales. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay más hombres que mujeres enfermas. ¿Cuál de las dos herencias recesivas tiene más hombres que mujeres, más hombres enfermos? ¿La herencia ligada al X recesiva o la herencia autosómica recesiva? La herencia ligada al X recesiva. ¿Por qué? Porque eso es más frecuente en hombres. Y con eso yo puedo descartar y decir, ah, entonces esta herencia que está aquí es ligada al X recesiva. ¿Por qué? Porque es más frecuente en hombres y además se salta generaciones, por lo tanto por eso es recesiva. Algo bien importante también es que una madre que es portadora, es decir, una madre que es heterocigota, ¿cierto? Le transmite la característica solo a sus hijos varones, ¿ya? Por eso los hombres son los únicos que se ven enfermados o, o con mayor preponderancia, ¿cierto? En estas enfermedades. Y así también, esto es bien importante, tampoco se los transmite a todos. Fíjense aquí, mujer portadora enferma a los hombres, pero a uno nomás. Fíjense que ellos dos son sanos. ¿Se fijan? Entonces, esa es la manera de poder ir descartando, y como ya les dije, al final les voy a hacer así como una manera más sencilla para poder hacer el descarte sin tanto problema, para poder llegar y hacerlo rápido, ¿cierto? Sin tanto drama. ¿M? A ver, sigamos. La herencia ligada ahora al X que es dominante. Igual que en el caso anterior, el ser dominante no se salta generaciones, ¿verdad? Pero mira, es más frecuente en mujeres. O sea, la herencia ligada al X dominante, una forma de identificarlo es que aquí hay más mujeres que hombres enfermas. Aquí ya las proporciones no son iguales entre hombres y mujeres, sino que aquí en la herencia ligada al X dominante hay más mujeres enfermas y en el caso de de la herencia ligada al X recesiva hay más hombres enfermos. ¿Y cuál es así como la clave para poder identificar la herencia ligada al X dominante? Si usted encuentra un hombre que está enfermo, esa enfermedad se la va a transmitir a todas sus hijas, pero a ninguno de sus hijos. Esa es la gran gracia de esta enfermedad. Si usted encuentra un hombre enfermo, ese hombre enfermo va a enfermar a todas sus hijas, pero a ningún hijo. O sea, si usted encuentra esto, hombre enfermo, que enferma solo a sus hijas, pero a ningún hijo, claramente esta es una herencia ligada al X dominante. No tiene por dónde otra cosa. ¿Ya? Esa es como su gran característica así determinante para decir, ah, esto es ligado al X dominante, ¿cierto? Y no otra cosa. Hombre enfermo, enferma solo a sus hijas, pero a ninguno de sus hijos. ¿Ya? Es como la, la, ¿cuánto se llama? La característica propia. Y ojo, enferma a todas sus hijas. O sea, si este hombre hubiese tenido más hijas, también estarían todas enfermas. Y si este hombre hubiese tenido más hijos, hombres me refiero, también estarían todos sanos. Esa es como la característica clave que tiene que quedar aquí como presente y bien importante para no olvidar. ¿Se entiende? ¿Queda clara la diferencia entre recesivo y dominante de ligada al sexo? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Sí? Ok. Por último, tenemos la herencia holándrica, que eso es muy fácil identificar. La herencia holándrica, ¿cierto? Está ligada al cromosoma Y, por lo tanto, eso es bien importante porque aquí todos los hombres están enfermos, ¿ya? O sea, si usted ve que hay hombres que no están enfermos, entonces no puede ser holándrica, ¿ya? Ojo con ese, porque aquí todos los hombres de esta familia están todos enfermos. Fíjese, hombre enferma a hombres y a ninguna mujer.
Hombre enferma a hombre, hombre enferma a hombre, ¿cierto? Hombre enferma a hombres, y ninguna mujer. Eso es holándrica, ¿sí? Esa es una enfermedad holándrica, ¿cierto? Hombre enferma a hombre. ¿Por qué? Porque la enfermedad holándrica es el traspaso, ¿cierto?, del cromosoma Y. Y los únicos que tenemos cromosoma Y y que somos los hombres. Por eso somos los únicos que podemos tener problemas holándricos, ¿cierto? Como la hipertricosis y cosas por el estilo. Y la última herencia, que también se le puede clasificar, que es una herencia bien rara, poco vista, que es la herencia mitocondrial. ¿Qué pasa? Que cuando ocurre la fecundación, ¿sí? Ya lo habíamos hablado hace un tiempo atrás, cuando ocurría la fecundación, el espermatozoide, lo que ingresa dentro del ovocito, es solamente la cabeza del espermatozoide, donde viene el núcleo. Todo el resto del espermatozoide queda afuera. Y cuando digo todo el resto me refiero al cuello y la cola. Y resulta que en el cuello del espermatozoide vienen las mitocondrias de ese espermatozoide. Por lo tanto, las mitocondrias del espermatozoide quedan afuera del ovocito. Entonces, el cigoto que se va a formar producto de la fecundación de un espermatozoide con ese ovocito, las mitocondrias que va a tener ese cigoto van a ser las mitocondrias que estaban presentes en ese ovocito. O sea, nuestras mitocondrias son las mitocondrias de nuestra mamá, ¿cierto? Las mitocondrias de ustedes son las mitocondrias de su madre, que se los pasó, ¿verdad? Cuando se generó, ¿verdad? La fecundación, ¿cierto? Y todos nuestras mitocondrias, ¿cierto? Son las mitocondrias de nuestras madres, ¿cierto? Las mías son las de mi mamá, las de ustedes son las de sus madres específicas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que como las mitocondrias también tienen ADN, ¿cierto? Bueno, que también tienen material genético, también pueden fallar las mitocondrias. Y aquí hay una herencia que es la herencia mitocondrial o también llamada herencia extracromosómica, porque aquí no están metidos los cromosomas, sino que están metidas las mitocondrias, y las mitocondrias son las que tienen una falla, ¿cierto? Y la manera de identificar una herencia mitocondrial es bien sencillo. Madre enferma enferma a todos, da lo mismo si son hombres o mujeres. ¿Por qué? Porque como la mamá va a donar las mitocondrias, si la mamá tiene las mitocondrias malas, cuando esta madre, ¿cierto?, genera estos cigotos, va a tener también cada uno de estos cigotos las mitocondrias también malas, ¿cierto? Entonces, madre enferma, enferma a todos, da lo mismo el sexo, si son hombres, si son mujeres. Madre enferma, enferma a todos. Padre enfermo, no enferma a nadie. ¿Por qué? Porque las mitocondrias del papá no se pasan. Entonces, padre enfermo, no enferma a nadie. Madre enferma, enferma a todos. Madre enferma, enferma a todos, independiente del sexo. Esa es la manera de identificar, ¿cierto? Si esta es una herencia eh, mitocondrial. Madre enferma, enferma a todos. Da lo mismo si es hombre, si es mujer, ¿cierto? Madre enferma, enferma a todos. Padre enfermo, no enferma a nadie. Porque las mitocondrias del padre, ¿cierto?, no se logran o no pasan, ¿cierto?, cuando ocurre fecundación. Entonces, ¿cómo poder saber qué tipo de herencia, por ejemplo, es el que se está presentando en este rasgo? Para poder hacerlo, lo que yo, o sea, al principio, ¿cierto?, es bueno usarlo, no digo que sea la única forma que se puede, pero es una buena técnica para poder llegar a la respuesta, ¿cierto?, correcta, es utilizar el descarte, pero el descarte inteligente. ¿Cómo? Así. Bueno, lo primero que yo tengo que descartar, ¿cierto? El número 1 que yo tengo que descartar es si es una enfermedad holándrica o mitocondrial. Si es holándrica, ¿verdad? Yo tengo que encontrar que todos los hombres de esa familia estén enfermos, ¿cierto? Entonces, si todos los hombres de esa familia están enfermos, entonces no tiene otra manera que ser holándrica, no tiene más
y no hay ninguna mujer, ¿verdad? Ya, chao, no hay más que saber. Si es mitocondrial, tengo que encontrar una mujer enferma y que esa mujer enferme a todos sus hijos e hijas. Y si encuentro también un padre que está enfermo y no enferma a nadie, ¿cierto? Me voy a quedar ahí con mitocondrial, ¿cierto? Porque acuérdense que mitocondrial, ¿cierto? Madre enferma, enferma a todos, padre enfermo, no enferma a nadie. Si yo descarto eso y no es ni holándrica ni mitocondrial, entonces ahora yo tengo que saber si es dominante o recesiva. ¿Cómo saber si es dominante o recesiva? Si es dominante, no se salta generaciones. O sea, por lo menos en todas las generaciones hay alguien que está enfermo, eso es dominante. Y si es recesiva, se salta generaciones. ¿Ya? Se salta generaciones. Eso es como la gran forma de identificar si es dominante o recesiva. Dominante no se salta generaciones, recesiva se tiende a saltar generaciones. ¿Ya? Tercero, saber si es autosómica o saber si es ligada a X. Bueno, si yo ya sé, por ejemplo, que es dominante, porque no se salta generaciones, entonces ahora yo tengo que saber si es dominante autosómica o dominante ligada al X. ¿Cómo saberlo? Bueno, si es autosómica, acuérdense que ser autosómico significa que, eh, ¿cuánto se llama? Que las proporciones entre hombres y mujeres son similares, ¿cierto? Acuérdense que ser autosómico, esa es su gran característica. Proporciones de hombres y mujeres enfermos o con la característica similar, ¿ya? Similar. En cambio, si es ligada al X, bueno, si es ligada al X dominante, ¿cierto? Acuérdense que hay más mujeres que hombres. Y si es ligada al X recesiva, ¿cierto? Hay más hombres que mujeres. Además, acuérdense que si es ligada al X dominante, un hombre enfermo enferma a todas sus hijas, pero a ningún hijo. Y si es ligada al X recesivo, una madre portadora o heterocigota, ¿cierto? Enferma solo a los hombres, pero no a las mujeres. Entonces, es la manera de ir. Yo sé que esto es complicado al principio, ¿cierto? Pero cuando uno lo va practicando, ¿cierto? Tiende a ser un poco más sencillo. Este ejercicio, por ejemplo, tiene un error, entonces por eso no lo vamos a hacer. Pero, por ejemplo, este que está aquí, y con esto vamos a terminar nuestra clase de hoy, es más sencillo, fíjense. El siguiente esquema se representa una genealogía de un carácter heredable. Y me preguntan qué cuestiones. Ya, pues vamos descartando. Podrá ser, en vista de las alternativas, podrá ser holándrica o ligada al I. ¿Cómo sé si es ligada al I? Tienen que estar todos los hombres enfermos de esta familia. ¿Están todos los hombres enfermos de esta familia? No, porque ese hombre no está enfermo. Por lo tanto, yo no puedo decir, esto es holándrico, porque ni ese hombre están enfermos. Por lo tanto, holándrica no es. Puede ser mitocondrial. ¿Qué tengo que encontrar con mitocondrial? Madre enferma, enferma a todos sus hijos e hijas. Padre enfermo, no enferma a nadie. Ya, yo podría decir, mira, padre enfermo, mira, no enferma a nadie. Pero me falta el otro. Me falta una mujer enferma. Mujer enferma y no tengo mujeres enfermas. Entonces, si no tengo mujeres enfermas, yo tampoco puedo asumir que eso es así. Aparte, ni siquiera salen las alternativas, así que ¿para qué lo voy a... ¿para qué voy a perder tiempo? Ahora lo hice, pero ¿para qué voy a perder tiempo descartando algo que ni siquiera está? Entonces ahora yo tengo que saber si es dominante o recesiva. Bueno, si es dominante, no se salta generaciones. Y si es recesiva, sí se salta generaciones. Esta familia tiene 3 generaciones. 1, 2 y 3. Y si yo me doy cuenta, sí se salta generaciones. Porque en la generación 1 no hay nadie enfermo. La enfermedad parte acá, en la generación 2. Por lo tanto, se salta generaciones. Y por tanto, si se salta generaciones, no puede ser dominante. Entonces, no puede ser ni esa ni esa. Entonces ahora yo ya sé que es recesiva, pero tengo que saber si es recesiva autosómica o recesiva ligada al X. Si es recesiva autosómica, las proporciones entre hombres y mujeres tienen que ser similares. Y si es recesiva ligada al X, los hombres tienen que estar más enfermos que las mujeres. Si yo me doy cuenta, ¿quiénes están más enfermos? Los hombres. Hay puros hombres enfermos.
las proporciones entre hombres y mujeres no son iguales. Solamente hay hombres enfermos. Entonces esto necesariamente tiene que ser ligado al X recesivo. ¿Por qué? Porque hay más hombres que mujeres enfermas. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, uno puede llegar a la conclusión de cómo identificar una genealogía en base a lo que me están mostrando. Ir descartando. ¿Se entiende? Yo sé que esto es un poco complicado, pero esto se tiene que ejercitar y con ejercicio sale. ¿Ya? Con ejercicio, como cualquier cosa, ¿cierto? Se va soltando la mano y uno puede llegar a las conclusiones de manera más sencilla. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se entiende? ¿Queda ahí más o menos más entendido lo que es y cómo llegar a las conclusiones correctas con respecto a esto? ¿Sí? Bien. Entonces, con eso, ¿cierto? Culminamos por el día de hoy. ¿Mm? Profe, antes de que se vaya, tengo Espera, una espera, duda espera, con espera, eso espera, del espera, espera, No, ¿qué espera un pasó? segundo.